Buenas y un saludo muy cordial a todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento. En esta oportunidad les vamos a estar hablando sobre la anatomía y fisiología del sistema neurológico, que conlleva el examen físico, las alteraciones del sistema neurológico, en las cuales tenemos enfermedades cerebrovasculares, edema cerebral, hemiplegia, cuadriplegia, enfermedades de Parkinson, síndrome de Guillain-Barré y miastenia gravis. Por lo que a medida de este video, cada una de todas estas alteraciones serán desarrolladas. Y para comenzar, hablemos sobre lo que es la anatomía y fisiología del sistema neurológico. El trabajo de profesional de enfermería con pacientes que presentan problemas neurológicos obliga al conocimiento de la estructura y funcionamiento del sistema nervioso. El sistema nervioso es el sistema que dirige, supervisa y controla todas las funciones y actividades del cuerpo. Comprende un conjunto de órganos reguladores y una red que interconecta todos estos órganos con el resto del organismo. El sistema nervioso funciona como un sistema de conducción eléctrica, coordina y controla todas las actividades del organismo. Dichas actividades pueden dividirse en 4 tipos, las cuales una de ellas es recepción de información desde el medio interno y externo a través de las vías sensoriales, comunicación de información entre zonas corporales distantes del sistema nervioso central, procesamiento de la información recibida a nivel de los diversos reflejos y de la conciencia para determinar las respuestas adecuadas a cada situación. También la transmisión rápida de la información a través de las diversas vías motoras hasta los órganos para controlar o modificar las actividades de los mismos. El sistema nervioso cuenta con una unidad estructural y funcional, la cual es la neurona. Esta se trata de una célula con 2 características especiales que son la excitación y la conducción electroquímica. Funcionalmente puede ser de 2 clases, aferentes, que son las neuronas sensitivas que llevan impulso desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Eferentes, neuronas que transmiten los impulsos desde el sistema nervioso central hasta la periferia. En cuanto a la anatomía y fisiopatología del sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal son los que forman el sistema nervioso central. Ambos están protegidos por el cráneo o el canal espinal y están rodeados por otra capa protectora que es el líquido cefalorraquídeo. Las tareas del sistema nervioso central son múltiples, las cuales integran estímulos que afectan al organismo humano desde afuera o adentro, coordina todos los procesos motores, coordina todos los sistemas, entre otras funciones que aún son comprendidas hoy en día. El cerebro. El cerebro es un órgano que se encuentra en el cráneo y que consta de miles de millones de células nerviosas, que entre otras cosas generan conciencia y habilidades cognitivas. Externamente, el cerebro consta de 2 hemisferios que están divididos por surcos. En cada uno se encuentran 4 lóbulos cerebrales, los cuales se encargan de realizar procesamientos y funciones distintas. El lóbulo frontal, área del habla motora, encontrándose aquí con el área de Broca. En esta área se maneja el control motor voluntario de músculos esqueléticos, personalidad, procesos intelectuales superiores y comunicación verbal. Lóbulo parietal, área de interpretación somatoestésica, entendimiento del habla y formulación de palabras para expresar pensamientos y emociones, interpretación de texturas y formas. Lóbulo temporal, área de interpretación de sensaciones auditivas, memoria de experiencias auditivas y visuales. En cuanto a la médula espinal, esta es una larga estructura en forma de barra con cuerpos y fibras de células nerviosas que está protegido por el canal espinal óseo. Funcionalmente, la médula espinal representa la conexión entre la periferia del cuerpo y el cerebro, a través de un complejo sistema de conexiones motoras y sensitivas ascendentes y descendentes. Los tractos sensitivos de la periferia ingresan a la médula espinal en forma de una raíz sensitiva posterior, desde donde las vías sensoriales transportan la información al cerebro, mientras que los tractos motores descendentes transmiten la información eferente del cerebro a las estructuras anatómicas de la periferia del cuerpo, como por ejemplo a los músculos, y dejan a la médula espinal como fibras motoras en su lado ventral en forma de la llamada raíz motora frontal. Por su parte, las fibras de las raíces traseras y frontales se unen para formar los llamados nervios espinales,
que es la separación entre la médula espinal y el sistema nervioso periférico. Además de las neuronas sensitivas y motoras, la médula espinal también tiene neuronas autónomas que sirven, entre otras cosas, para el control del sistema nervioso autónomo y la interconexión de los llamados reflejos viscerales y mixtos. Bien, el sistema nervioso tiene una división, lo cual es el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso periférico. Incluye el tejido nervioso fuera del cerebro y la médula espinal. La distinción entre el sistema nervioso periférico y sistema nervioso central es puramente topográfica. Funcionalmente no se pueden separar entre sí y la tarea del sistema nervioso periférico es transferir información entre el cerebro o la médula espinal y el resto del cuerpo. El sistema nervioso periférico es responsable de controlar el sistema musculoesquelético y de suministrar al cerebro información sensorial de los órganos. Se puede decir que el sistema nervioso periférico regula las funciones que sirven para la interacción de un ser humano con el mundo exterior. Está compuesto por 31 nervios que emergen en la médula espinal, los cuales 7 son cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 6 son sacros, y 12 de los nervios craneales, siendo estos los siguientes: olfatorio, que tiene una función sensorial; óptico, que también tiene una función sensorial; oculomotor, con su función motora; troclear, con su función motora; trigemio, motor y sensorial; abducens, tiene una función motora; facial, tiene tanto función motora como sensorial; el vestíbulo coclear es con función sensorial; glosofaringeo tiene tanto una función motora como sensorial; el vago es también un nervio que tiene una función motora y sensorial; el accesorio espinal, una función motora; el hipogloso, igual una función motora. Sistema nervioso autónomo. A diferencia del sistema periférico, el sistema nervioso autónomo evade el control consciente inmediato y por lo tanto se le denomina sistema nervioso autónomo. Esta parte del sistema nervioso periférico es, en términos simples, responsable de controlar los órganos internos. Para este propósito, al igual que el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo posee vías eferentes a través de las cuales se transmiten las señales del cerebro al cuerpo y las fibras nerviosas aferentes a través de las cuales la información del cuerpo llega al cerebro. El sistema nervioso autónomo consta de 2 secciones importantes, las cuales son simpático y parasimpático. Después de que el sistema nervioso ha recibido información sobre el cuerpo y el entorno externo, responde a través de la sección simpática con la estimulación o mediante la sección parasimpática con la inhibición de ciertos procesos corporales. Los sistemas nerviosos simpático y parasimpático actúan de forma antagonista en el sistema nervioso autónomo. Los sistemas nerviosos simpático y parasimpático tienen efectos antagónicos, es decir, opuestos, actuando como antagonista en el sistema nervioso autónomo. Esto permite que el organismo controle las funciones del órgano muy finamente. El sistema nervioso autónomo regula ciertos procesos en el cuerpo, por ejemplo, los siguientes: presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, temperatura corporal, digestión, metabolismo, balance de agua y electrolitos como sodio, calcio, formación de fluidos corporales como saliva, sudor y lágrimas, orina, defecación y reacción sexual. Valoración del sistema neurológico. Con el ánimo de orientar una buena y completa valoración de enfermería en la función neurológica, debemos contemplar unos pasos que nos pueden guiar para encontrar con mayor claridad las respuestas en dicha función, así como los estímulos que la producen. Entre los elementos a emplear está el uso del tensiómetro, el martillo de reflejos, el equipo de órganos de los sentidos, los aplicadores, las esencias de diferentes olores, las sustancias para la percepción de sabores, los oclusores oculares, un diapasón, la carta de Snell, una linterna, un bajalenguas, elementos fríos, calientes, punzantes y suaves. Luego de tener estos elementos a la mano, se debe realizar una anamnesis con el fin de poder conocer los antecedentes tanto personales como quirúrgicos de dicho paciente. Para realizar la valoración se debe tener en cuenta la función neurológica. Se debe seguir con el examen mental, en el cual
en el cual se identifican los niveles de alerta del individuo y su forma de reaccionar ante el medio. Estos niveles son consciente, el paciente responde coherentemente al llamado y el medio ambiente que lo rodea. La somnolencia, el paciente despierta ante sus diversos estímulos, sus respuestas motrices y verbales son adecuadas. Mentalmente aparece despejado, pero al retirarse el estímulo regresa a la somnolencia. Estupor, si el paciente responde a los estímulos dolorosos y táctiles, así como los estímulos auditivos fuertes, y puede responder a algunas preguntas o ejecutar órdenes sencillas. Luego, al retirarse el estímulo, entra en un estado de letargo. Este puede ser superficial o profundo. En el superficial hay reacción a estímulos dolorosos y respuestas a estímulos táctiles persistentes. Puede responder emitiendo sonidos o quejándose. Luego tenemos la capacidad intelectual, considerada como la capacidad de hacer abstracción, de usar símbolos y de valorar nuevas experiencias a la luz de experiencias pasadas. Esta valoración necesariamente lleva a hacer un análisis del mecanismo de enfrentamiento, el subsistema cognitivo para lo cual se valora. Como tenemos la orientación, que depende de la memoria y la atención. Se debe indagar si el paciente sabe quién es él, cuál es la fecha o día en que está y dónde se encuentra. La atención, se observa la capacidad del paciente de concentrarse en una actividad o tarea. El hecho de responder a las preguntas del entrevistador. La memoria, se evalúa el registro mental reciente o remoto. Debe describir hechos históricos recientes y también hechos históricos o relevantes al pasado. El pensamiento, se valora la secuencia lógica, coherente y relevante del individuo al dirigirse a un objeto seleccionado. Por ejemplo, con la pregunta, ¿qué observas en el cuadro? El efecto, es un sentimiento que se puede observar de inmediato en el paciente, como un episodio de llanto o de risa. El cálculo, se valora la capacidad de hacer cálculos matemáticos como sumas o, en su defecto, identificando billetes. El juicio, se mide la capacidad de abstracción o de interpretación, pidiéndole que interprete, por ejemplo, como un refrán. Y finalmente, el lenguaje, este debe ser comprensible y coherente. También se evalúa la forma de pronunciar las palabras. Luego tenemos lo que es el tercer paso, la función motriz, el cual es definida como la organización neurológica del movimiento e involucra la movilidad física, la marcha, la coordinación de estos movimientos del individuo y del sincronismo. La fuerza muscular, que va de ausencia completa de fuerza a fuerza normal, de 0 a 5. El tono muscular, que se puede apreciar observando la actitud del paciente en el hecho o en la forma de manipular elementos, en la posición de las extremidades, en el relieve de las masas musculares, en la consistencia de los músculos y en la resistencia que estos presentan a los movimientos. La coordinación o adecuada utilización de las vías motrices y sensitivas, que depende del buen funcionamiento del cerebelo y el aparato vestibular. La valoración de la coordinación, según Callista-Roy, se hace más minuciosa en las funciones de actividad y descanso. Los reflejos, que son las respuestas motriz involuntarias desencadenando un estímulo sensorial específico. Entre estos tenemos los tendinomusculares, consistentes en el estiramiento brusco de un músculo que se obtiene golpeando el tendón del músculo cerca de la inserción. Finalmente, se valora la sensibilidad, que es de dos tipos, superficial y la profunda. Para la enfermera, la planeación del cuidado se fundamenta encontrando en la valoración lo que se debe redundar en beneficio del individuo, su familia y las personas que lo rodean. Igualmente, la valoración le facilita ejecutar y evaluar el plan de cuidado buscando su efectividad.